Amigos, en este momento vamos a hablar acerca de qué es la célula y su estructura. La célula es la unidad fundamental de vida de todos los seres vivos y esta es constituida por tres elementos: el citoplasma, el material genético, el cual es el ADN, y la membrana plasmática. Además de eso, también empeña tres funciones, las cuales son las de relación, nutrición y reproducción. La estructura de la célula son la membrana plasmática, la cual está constituida por una capa lipídica en la que están englobadas todas las proteínas. También está el citoplasma, la cual abarca el citosol y el morfoplasma. Luego está el material genético o ADN, el cual diferencia entre una célula eucariota o procariota. También está el sistema endomembranoso, el cual es el conjunto de estructuras membranosas y pueden ocupar casi toda la totalidad del citoplasma. Y también están los organelos transductores de energía, que son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la de la producción de energía a partir de la oxidación de la materia. Y por último está el núcleo, el cual protege el material genético y lleva a cabo las funciones de traducción y transcripción. Yo les voy a hablar sobre la célula animal. Esta es una célula eucariota, de la cual se forman los distintos tipos de tejidos que conocemos. La estructura de esta célula animal está dividida en tres partes: la envoltura celular, el citoplasma y el núcleo celular. La envoltura celular está constituida por la membrana plasmática, o también conocida como membrana celular. El citoplasma, esta es la estructura donde se hallan todos los organelos celulares, tales como mitocondrias, ribosomas, centriolos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, centriolos, entre otros. La siguiente estructura es el núcleo celular. Este está constituido por nucleoplastos que se localizan en la cromatina y el nucleolo. Es hora de hablar del tejido vegetal. Este es un conjunto de células eucariotas de tipo vegetal que se hallan unidas de manera sólida y perdurable para formar grupos macizos y laminares. En cuanto a su estructura, encontramos a las talófitas, que son las plantas cuyo aparato vegetativo es un talo, y a las cromófitas, que son plantas vasculares que constituyen diferentes órganos como la raíz. Bueno, dentro de este tema también están los tejidos conductores, que son aquellos que se encargan del transporte de la savia y también de otras funciones como la circulación. También se encargan del crecimiento y sirven de soporte y sostén. El tejido conductor está conformado por el xilema y el floema. El xilema, o también conocido como leña, es aquel que se encarga de transportar la savia bruta de forma ascendente, o sea, desde la raíz hasta las hojas. Y el floema es aquel que se encarga de transportar la savia resultante de la fotosíntesis de forma descendente. Por un lado existen los tejidos protectores, que como su nombre lo dice, son los encargados de proteger a la planta. Estos la exilian del exterior para que agentes externos no la dañen y forman una capa alrededor del organismo. Esto sirve para proteger a la planta de factores como la lluvia o la desecación. Los tejidos protectores también se clasifican en tejidos epidérmicos, que a su vez se clasifican en cutícula y tricomas. La cutícula es una capa exterior de la planta que se encarga de evitar que la planta se seque. Y los tricomas, o también llamados pelos, se encargan de la absorción del agua en el organismo. A su vez, los tejidos protectores se dividen en tejidos suberosos, que son tejidos muertos que protegen a otros tejidos interiores de la planta. Ahora hablaré del parénquima. Este es un tejido esponjoso que se encuentra en las células vivas y se encarga de rellenar los intersticios dejados por los vasos. Dependiendo de su ubicación, tiene diferentes funciones, como reservar sustancias, se encarga de la fotosíntesis o también de rellenar.
En su clasificación podemos encontrar al colénquima, que se caracteriza por tener un tejido vivo. Y en cambio también existe el esclerénquima, que es su contrario, porque este tiene células no funcionales. Entonces estos tipos son la presión radicular, el mecanismo de cohesión y tensión, la absorción de sales minerales, la absorción de agua y finalmente el transporte de la sangre. Bueno, el siguiente tema es la respiración de los vegetales, que puede venir de dos tipos, la cual es la respiración interna y externa. La respiración de los vegetales se produce mediante ciertos poros que encontramos alrededor de la planta. Estos se les denomina estomas y están formados de células adhesivas. Como ya dijimos, la función principal es ayudar en la respiración de la planta y mejorar el funcionamiento de esta gestión. Bueno, para el transporte de sustancias dentro de una planta tenemos que tener en cuenta los dos métodos de conducción de vías descendentes, que son las tráqueas y las traquídeas. Las traquídeas son un poco más finas que lo que es el nivel de grosor de las tráqueas, que son un conducto mucho más grueso por el cual se mueve un gran número de células. Las hormonas vegetales podemos encontrar 4 tipos, que son las fitohormonas, los estatrocitos, las hormonas sensibles al tacto, y la función de las fitohormonas que se encargan de informar a la planta lo que está pasando para mejorar sus funciones. Bueno, entre estos tipos de sustancias encontramos a los terpenos, que son un tipo de lípidos que se encargan de dar un olor característico a la planta, mientras que las sales son plantas halófilas que van liberando pequeñas cantidades de cloruro de sodio. Bueno, entonces yo ahora continuaré hablando de distintos temas. El primero es la excreción en los vegetales. La excreción de materiales como por ejemplo el agua se produce acerca de procesos de transpiración y deglutación en el mismo vegetal, mientras que las sustancias nitrogenadas se excretan con un rango de mayor dificultad debido al metabolismo lento, especialmente en cierto tipo de vegetales. Y en cambio las sustancias no nitrogenadas se producen en frutos y se acumulan de igual manera en el centro de ellos. Ahora el siguiente tema son los tropismos. Los tropismos son ciertos movimientos a los que tiene una planta reaccionando a un cierto estímulo. Existen dos tipos de tropismos, que es el tropismo negativo y el tropismo positivo. El tropismo positivo es cuando la planta se mueve en dirección al estímulo, mientras que el tropismo negativo es cuando se mueve en dirección totalmente opuesta al estímulo. Podemos encontrar varios tipos de tropismos, como el fototropismo, que es a la luz solar, como podemos verlo en los girasoles. Los girasoles siempre van a apuntar hacia donde se encuentra el sol. Podemos encontrar también el gravitropismo, eso lo podemos encontrar en ciertas plantas que están con raíces, o también el geotropismo, que es cuando por ejemplo ciertas plantas que se encuentran al frente de alguna capa de tierra o de algún sedimento cruzan esas barreras en dirección a un estímulo de tierra. Finalmente yo les voy a hablar sobre los tejidos de animales. Básicamente son 4, están divididos en epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y la función general es la de permitir un correcto funcionamiento en el cuerpo humano. Para iniciar este tejido epitelial, el tejido epitelial se divide en 6: simple, estratificado, pseudoestratificado, plano, cúbico y cilíndrico. Esta clasificación está en base al número de células y a su forma, y su función general es la de permitir un correcto funcionamiento en base a la protección de la piel, crear revestimiento y protección. Luego está el tejido conectivo. El tejido conectivo se divide en 6. Su clasificación: laxo común, fibroso denso, adiposo, cartilaginoso, óseo y hematopoyético. Su función general es la de permitir un correcto movimiento entre músculos y huesos, para así no tener ninguna dificultad al momento de realizar las actividades diarias. Después está el tejido musculoso, está dividido en 3 partes: liso, estriado y cardíaco. La función del tejido liso es la de permitir un correcto funcionamiento en los músculos. El tejido estriado son los músculos y los huesos, y el tejido cardíaco es la de bombear sangre, es el único tejido que tiene el corazón. Para finalmente llegar al tejido nervioso. El tejido nervioso no tiene una clasificación en sí, pero está ubicado en 2 partes importantes. Por eso se divide en tejido nervioso central y tejido nervioso periférico. La única diferencia es que están situados en diferentes localidades, y la función general del tejido nervioso es la de crear unos impulsos nerviosos que llegan al cerebro con información para que así el cuerpo pueda reaccionar frente a ellos.
Básicamente los impulsos nerviosos se crean en los sentidos del cuerpo y eso, gracias.